Segunda mitad en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Tenemos el gusto de que esté con nosotros Daniel Miralles, docente de cerealicultura en la FAUBA e investigador del CONICET en el Instituto IFEBA en nuestra facultad. Y está acá para presentarnos Cronogen, una herramienta digital que, en base a genética, predice con exactitud el momento en que ocurre la espigación en trigo. Y bien, el resto de la explicación se la dejo a él, quien mejor, ¿no? ¿Cómo estás, Daniel? Gracias por estar acá, gracias por venir acá en medio del partido. Buenas noches, Pablo, Santiago, gracias a ustedes por la invitación. Y sí, un día muy particular, el último partido de Messi, por lo menos en Argentina, así sí, que sí. No es menor. Tenemos el televisor encendido, pero prometimos no mirarlo. En absoluto. Entonces, bien, para comenzar, ¿le podrías contar a la audiencia por qué es necesario conocer bien las distintas etapas en la vida del trigo? Sí, en el trigo y en cualquier cultivo, lo primero que el productor, cualquier productor técnico o asesor, lo primero que debería conocer un poco es saber, en función de la primera decisión que tiene, que es cuándo sembrar ese cultivo, cómo van a ocurrir las diferentes etapas de ese cultivo. Y para eso hay una experiencia propia de cada técnico, de cada productor, pero todo eso se puede cuantificar. Y en todos los cultivos no todas las etapas tienen la misma relevancia para producir el rendimiento, que es lo que al final del día, el rendimiento y la calidad, por supuesto, le interesa al productor, que es maximizar con el uso eficiente de todos los recursos la mayor producción posible. Y para eso puede cuantificarlo perfectamente. En la cátedra de cereales, de cerealicultura, hemos desarrollado distintos software para poder predecir con bastante precisión cuándo van a ocurrir cada una de esas etapas en el momento de sembrarlo, mucho antes de que lo siembre o cuando lo quiera predecir. O sea que es posible tratar de conocer cómo va a evolucionar el cultivo a lo largo del tiempo. Y eso es muy importante porque la productividad depende de cómo uno exponga cada una de esas etapas del cultivo a las condiciones del ambiente, claro, o trate de evitar una sequía, un golpe de calor, o una plaga en particular, o una maleza. Claro, o sea, tomar decisiones de manejo del cultivo. Absolutamente, de reducir la incertidumbre. Perfecto. Bien, bueno, ya mencionaste que manejás desde hace tiempo herramientas digitales que vienen trabajando desde la cátedra, ¿no? Que están orientados a productores y mejoradores. ¿Querés profundizar un poquito más en qué consisten y cómo se usan las herramientas? Si lo pueden usar solo los mejoradores, los productores también. Sí. Voy a tratar de explicarlo simple. Si una cosa compleja no la puede explicar simple, es que el que la hizo no la entendió. Entonces intentemos hacer eso. Estos software que tenemos de uso gratuito, que se llaman Cronos, sí, particularmente, empezamos allá por el 2007 a diseñarlos. Cualquier productor, cualquier técnico tiene un catálogo que le dice cuándo sembrar con una barra horizontal. Dice, usted puede sembrar un trigo, por ejemplo, entre el mes de mayo y el mes de agosto. Sembrarlo en mayo, junio, julio o agosto, la productividad y el rendimiento de ese cultivo va a ser completamente distinto. Entonces lo que hay que hacer, en vez de poner una barra en los catálogos, es cuantificar con números y con datos, si yo lo siembro el 1 de mayo, cuándo va a florecer, cuándo va a producirse su madurez y cuándo lo voy a cosechar. Entonces lo que hicimos fue tratar de, con esa idea en la cabeza, generar algoritmos matemáticos sobre la base de ensayos en parcelas experimentales en la Facultad de Agronomía que nos permitieron caracterizar cada uno de esos materiales o de esas especies y decir, bueno, yo tengo que sembrar el 1 de mayo, la floración ocurrirá, por poner un ejemplo, el 15 de septiembre y la madurez ocurrirá el 20 de diciembre. Entonces, y si cambié del 1 de mayo al 20 de junio, van a nacer otros números. Y eso está basado en algoritmos matemáticos que hay que diseñarlos, construirlos, no inventarlos. Eso surge de experimentación. Y luego cruzar todos esos algoritmos con series históricas climáticas de 30 o 35 años, localidad por localidad, en más de 260 localidades que tenemos en Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y próximamente Brasil. Y con esa idea se armó lo que llaman los modelos Cronos. Cronotrigo, Cronosarraceno, Cronosoja, Cronoscebada. Y en esos cronos hay nombres y apellidos de cada
genotipo, de cada material que siembra el productor. Esa es una línea de trabajo. Entonces el productor dice, yo voy a sembrar el cultivar mengano o fulano con nombre y apellido, lo despliega ese software, que repito es de uso gratuito y corre en una tablet, en un celular o en una computadora, cliquea o elige la fecha de siembra, su localidad, el nombre y apellido, lo dispara con un clic y le va a dar una predicción. Es una predicción, es un modelo. Como decía Gasalla, la realidad es una cosa, el modelo es otra. El modelo trata de predecir con cierta precisión cuándo van a ocurrir cada una de esas etapas. Esos son los cronos. Bien. O sea, si está cruzado con información agroclimática, como decís, ¿esta predicción va a variar de año a año? O sea, si hay años, no sé, más secos o más húmedos, la proyección va a variar también, ¿no es cierto? La predicción con 35 años de datos lo que le va a dar al productor es un promedio de ese momento en que va a ocurrir la etapa. Pero a su vez ese momento tiene un error que está puesto en el modelo. Entonces, por ejemplo, le va a decir que si sembró el 1 de mayo, tal vez florezca el 1 de septiembre, más o menos 8 días o 10 días. Entonces, bueno, allí es donde de alguna manera sabe qué riesgo tiene de que le ocurra una helada en ese momento, que le ocurra una sequía o que el suelo haya acumulado poca agua, por ejemplo, y qué chance tiene de que le pueda agarrar un golpe de calor, temperaturas extremas, durante el llenado de esos granos, que es donde se va a definir la productividad y el tamaño del grano de ese modelo. Bueno, la explicación me pareció buenísima, no sé qué te pareció a vos, me parece que fue muy claro. Buenísimo. Muy bueno. Fácil. Sí, espero que se haya entendido. Si lo entendí yo, me parece que las personas que escuchan lo van a entender. ¿Vos ya cursaste granos? Curso de granos, sí. Bien, entonces estamos bien. Bueno, entonces recién describiste los modelos Cronos. Y el trabajo que hoy venís a presentar también es Cronos. Nosotros vimos el trabajo y nos parece que está como un paso más allá de lo que recién dijiste. Entonces, querría preguntarte, bueno, que nos expliques cómo se les ocurrió realizarlo de esta manera y obviamente en qué consiste. El otro modelo que empezamos a desarrollar se llama Cronogen. La biotecnología avanzó muchísimo y prometió mucho y ofreció mucho menos de lo que prometió. La biotecnología prometió aumentar los rendimientos, la productividad, terminar con el hambre en el mundo. Bueno, en realidad lo que pudo hacer es generar tolerancia a algunas enfermedades, siempre con genes mayores. Cuando hay muchos genes que interactúan en algo, es más difícil. Como en el humano, tal vez el color de pelo está dominado por unos pocos genes, pero otros atributos físicos de las personas son combinaciones de muchos genes. Claro. Entonces, el mejoramiento, ustedes piensen que una variedad para salir al mercado de cualquiera de los cultivos tarda aproximadamente 10 años, en que el mejorador, el fitomejorador, cruza los parentales, el padre y la madre lo cruza, va seleccionando, tiene que estabilizar ese cruzamiento, le lleva 6, 7, 8 años, va seleccionando. Todo eso tiene costos. Claro. Entonces, con la predicción de los momentos de ocurrencia de la floración y otros momentos, también tiene variabilidad en los cruzamientos. Entonces, empezamos a preguntarnos si estos atributos no estaban dominados por unos pocos genes. Y la verdad que sí, están dominados por muy pocos genes. A diferencia del rendimiento, por lo cual no existe un gen de rendimiento, lamentablemente, está dominado por muchísimos genes. ¿El que lo encuentra? O el que lo encuentra debe ganar el premio Nobel. Hasta ahora parece que no lo han encontrado. Entonces, vimos que sí estaban algunos atributos como el momento de floración, o de encañazón, o de madurez fisiológica, estaban dominados por unos pocos genes que responden a atributos del ambiente. Como los humanos, que respondemos a la duración del día. Por eso hay más nacimientos en un momento que en otro. Parece que la gente está más entusiasmada en algún momento que en otro. Claro. Y eso tiene que ver con la duración del día. La temperatura, que también es otro factor que afecta. Y en algunos cultivos requieren horas de frío. Requieren tener horas de frío, como son los cultivos invernales, para poder pasar de una etapa a otra. Entonces dijimos, tenemos estos genes que responden a la temperatura, al fotoperíodo, a la duración del día, a la vernalización. Sí, los tenemos. Entonces nos asociamos porque la agronomía, como muchas ciencias, requiere de multidisciplinaridad para poder avanzar, porque cada vez la complejidad
es más difícil de poder desentrañarla. Entonces nos asociamos con un biotecnólogo, con 2 biotecnólogos, uno que se llama Jorge Dukowski de la Universidad de Davis en California, uno de los biotecnólogos más reconocidos en el mundo, y argentino, entre paréntesis, que en su momento, valga la lamentable anécdota, no le dieron lugar en Argentina, emigró muy joven a Davis en California y quedó allí, y siempre tuvo mucho aprecio por la ciencia argentina y colabora permanentemente. Y con Leonardo Vanzetti del INTA Marcos Juárez, que en todo este reacomodamiento del INTA, Leo, un gran biotecnólogo argentino, está trabajando en el INIA Uruguay, se instaló en Uruguay, lamentablemente para los argentinos. Y con él y todo un grupo de ecofisiología de nuestro equipo, dijimos, ¿podemos predecir con unos pocos genes la duración de las etapas y los momentos de floración, de madurez, de emergencia o de elongación de los entrenudos? Uh-huh. Y nos pareció que podía ser un desafío interesante, pensando en que en estos 10 años cada parcela de trigo una parcela para evaluar un material vale $17. Entonces piensen que una entrada de una empresa de mejoramiento por año tiene entre 14 y 20.000 entradas, parcelas, uh-huh. por año. Entonces dijimos, ¿por qué no vemos si los genes lo pueden predecir? Empezamos a evaluar digamos, dónde estaban los genes en ese genoma. Con Jorge pudimos, y todo el equipo de Jorge Dukowski y de Leo Vanzetti, pudieron tener esos que se llaman primer, que son esas bases o ese lugar donde están posicionados cada uno de los genes. Eso estaba ya identificado. Y empezamos a jugar un poco con lo que ya teníamos de los cronos originales, que teníamos todo caracterizado. Y en esos genotipos, esa gran paleta de genotipos, lo que hicimos fue identificar todos los genes que llaman de desarrollo de adaptabilidad a diferentes condiciones ambientales. Y empezamos a ver si había alguna correlación. Fruto de eso surge una tesis doctoral de Mariana Jardón, que desarrolló su tesis doctoral, ya la terminó y se recibió, y hizo sus publicaciones. Y por eso ahí se pudieron ustedes enterar un poco de qué es esto del cronogen. Y empezamos a ver que sí, había alguna correlación entre cómo era la estructura genómica de esos materiales y la duración de las etapas. Y eso fue lo que dio origen al cronogen. ¿Para dónde va orientado? Para los mejoradores, porque a diferencia de los cronos originales que iban para los productores, el cronogen está diseñado casi exclusivamente para mejoradores, para acelerarle su proceso de mejoramiento, sabiendo, Antigua hace 20 años, poder identificar un gen de desarrollo podía valer $300, $400, hoy vale $5. Entonces, en ese contexto, hoy el mejoramiento, que se llama mejoramiento asistido por estructuras moleculares o por biotecnología, acelera mucho ese proceso que yo le conté de 10 años. Entonces, esta herramienta va en ese sentido, a reducirle el tiempo a los mejoradores en obtener un nuevo material que ya puede predecir cómo va a ser la fenología, la duración de las etapas, solo con la caracterización genotípica de unos 6 o 7 genes. Claro, yo tenía pensado preguntarte si, y de hecho un poco lo dije como estar un paso adelante, pero en realidad es como otra línea, porque digamos, no es comparar contra los cronos anteriores, sino que esto va hacia mejoradores y el otro apunta más por ahí hacia el productor. Los dos cronos siempre se van ayornando y actualizando. Ahora vamos a liberar los nuevos cronos con los nuevos materiales para el productor. Porque el productor no elige por un gen. Claro, el productor elige por el nombre y apellido. Dice, este material mengano es mejor que el fulano. Uh-huh. Y entonces lo voy a ver si entra en mi esquema de producción. Y entonces los cronos cada 2 años se tienen que actualizar. El cronogen es universal. Se puede usar acá, en Estados Unidos, en Europa, en España, en Francia. Simplemente el productor lo que tiene que hacer es mirar qué genómica tiene, cuál es la constitución alélica de alelos de genes de su material y correrlo con los factores ambientales, con el clima de cada lugar donde lo quiere desarrollar. Claro, igual el productor va a entrar por el nombre y apellido, como decís. Por eso. Claro. Los cronos, que están diseñados para productores para todos estos países limítrofes, que hoy tienen más de casi 60.000 usuarios registrados por lo menos. Hoy lo estamos desarrollando en España, en Navarra, con una empresa privada de Navarra, que se llama SoWiFi Solutions, una empresa de software
en Navarra, y la idea es extrapolarlo a toda España. Arrancamos con trigo y va a ir para la mayoría de los cultivos europeos. Daniel, en el trabajo, ustedes validaron este software contra datos reales. ¿Cómo les fue? El trabajo está publicado, así que les fue bien. Sí, pero... los 2 cronos lo validamos con datos independientes. Cualquier modelo se tiene que validar con otro dato que no se haya usado para construir modelos, si no es un círculo vicioso. Exacto. Que no sirve además. Entonces, de los datos, de los cronos originales, usamos los datos que tienen libres el INTA, la red de ensayos territoriales de trigo. Logramos bajar algunos datos de la red de soja, que lamentablemente no están abiertos en una planilla Excel, sí en un PDF, lo cual hay que transcribirlos. Y llamo a la conciencia de los que manejan la red de soja, Rexo, que sería muy importante que esos datos estén libres, como los datos de trigo que están en la red del INASE, liberados para cualquiera. Y entonces con eso validamos. Y ahí el Cronos nos daba una validación aceptable de 8 días, 10 días, 12 días al momento de floración. Pensemos que entre que se siembra y florece, el cultivo tarda alrededor de 4 meses. O sea que 4 por 30 son unos cuantos días, son 120 días, y en esos 120 días tiene un error del 10%, es aceptable. Cuando fuimos a validar el cronogen, honestamente no apostábamos demasiado. Pensamos que era más difícil que ajuste con una caracterización genotípica. Validamos, tomamos materiales, los mismos materiales que usamos para el Cronos gen caracterizados molecularmente en otros lugares de la red. Salta, Chaco, Tucumán, Pergamino, Necochea, Balcarce, Paraná, un montón de lugares para barrer distintas latitudes. Y el modelo nos dio un error de entre 3 y 4 días. Por lo cual hasta era mejor el modelo genómico que el modelo fisiológico, por decirlo así. Mirá. Por lo cual nos dio más aliento para validar, para digamos, aseverar que ese modelo funcionaba y que puede ser extrapolado sin ningún problema. ¿Cómo sigue esta línea de investigación? Bueno, estos modelos, que quiero hacer una aclaración también, toda la programación de estos modelos fue desarrollada por la UTI, la Unidad de Tecnología Informática de la Facultad de Agronomía, y están subidos a un servidor que se llama Cronos, que también es gratuito y está subido a la Facultad de Agronomía, o está sostenido en la Facultad de Agronomía. Estos son modelos modulares, por lo cual una cosa que nos interesa muchísimo y que es un problema para los productores es tratar de entender cómo, desde el punto de vista genómico o desde el punto de vista fisiológico del nombre y apellido del material, toleran algunas restricciones que son muy importantes, como por ejemplo las heladas y los golpes de calor. Las heladas es una de las restricciones, además de la falta de agua, de la sequía, que es una de las principales restricciones en el mundo, las heladas es otra de las restricciones muy importantes. Muchos productores pierden su siembra por los riesgos de helada. Y entonces lo que intentamos hacer ahora es, en la facultad por suerte tenemos cámaras de simulación de heladas donde podemos bajar hasta menos 40 grados bajo cero y llegan hasta cerca de 12 o 13 grados bajo cero en las hojas de los cultivos. Muchos de los cultivos toleran 12 o 13 grados bajo cero sin ningún problema. Entonces queremos ver ahora cuál es la tolerancia de todos estos materiales, una gran paleta de materiales. Arrancamos por trigo y cebada, colza y carinata y camelina, que son los otros cultivos energéticos, que algún día me gustaría hablar de los cultivos energéticos para biocombustible de jet, que es lo que estamos trabajando actualmente, junto con esta línea. Y entonces queremos caracterizar eso. ¿Cuáles son los genes que le dan la tolerancia a heladas para incorporarlos al cronogen? Y con eso el usuario puede saber, el mejorador, si esa combinación alélica le va a dar tolerancia a una helada en estado vegetativo o se le va a helar cuando caiga una helada en su campo. Y queremos ese módulo de tolerancia a helada o de susceptibilidad, lo queremos incorporar dentro de los modelos Cronos.
Ese es el próximo paso. Tremendo. Bueno, y para terminar la entrevista, ya que estás abriendo nuevas líneas, también supimos con Pablo que estás desarrollando nuevos modelos para predecir el contenido de proteína en grano. ¿Es así? Sí. ¿Puedes adelantar algo? Sí. ¿Se paga o todavía no? Bueno, se penaliza. Ustedes saben que la proteína en granos, la proteína en el grano, además el productor siempre busca la productividad, que es por lo que más le pagan el rendimiento, Claro. pero si la proteína le cae, y en muchos de los cultivos soja está cayendo anualmente el contenido de proteína, y en trigo también, cuando uno tiene altos rendimientos, tiene una penalización por ese bajo contenido de proteína. Entonces, lo que estamos ahora desarrollando es, particularmente en el caso de trigo, ustedes saben que en trigo hay 3 categorías, grupos 1, 2 y 3. Esos grupos 1, 2 y 3 son de alta calidad, calidad intermedia o de baja calidad. En la Argentina se usan la mayoría grupos 2, porque combinan una calidad aceptable, no es la mejor, pero con altos rendimientos. Mientras que el grupo 1, que tiene alta calidad, pierde entre 800 y 1000 kilos de rendimiento respecto al grupo 2. Entonces lo que queremos ver ahora es cómo manejar esos grupos 2 para combinar alto potencial de rendimiento y proteína. Hoy los ensayos están en la Facultad de Agronomía, se pueden ver. Allí tenemos más de 80 parcelas con distintos niveles de nitrógeno y distintos materiales que se incluyen dentro de distintos grupos de calidad. Entonces queremos ver cómo interactúan esos grupos de calidad en la flexibilidad o en la rigidez cuando se los maneja con distintos niveles de nitrógeno. Y ahí vamos a intentar generar un producto para poder predecir contenido de proteína en grano. Espectacular. No sé cómo te alcanza el tiempo para hacer tantas cosas. Pero... No me alcanza mucho. Por eso ahora estoy acá a esta hora de la noche. Bueno, y por eso también te queremos agradecer que hayas estado acá en Sobre la Tierra, que no es trivial, digamos, venir hasta ahora, estar acá, la verdad que más allá del partido, la gente cena, está en su casa y vos estás acá. Así que te agradecemos que hayas venido y a contarnos todo esto que es re interesante. Yo les agradezco por la invitación y un reconocimiento. Nadie hace esto solo. Esto tiene todo un grupo de trabajo atrás. Somos más de 20 personas en todo el equipo de trabajo. Hay técnicos que son estudiantes de la Facultad de Agronomía. Hay becarios de grado, de posgrado, tesistas de grado y tesistas de posgrado. Y todo un equipo de trabajo que estamos en la facultad todos los días. Bien, felicitaciones para ellos y ellas también. ¿Vamos al cierre del programa?